Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros, video número 51, correspondiente al módulo 2, primera ley de la termodinámica para volumen de control en flujo uniforme, estado uniforme. Este ejercicio va a ser el último ejercicio que voy a hacer por estos tiempos del módulo 2. Con esto finiquito el módulo 2. Queda para posteriores actualizaciones más ejercicios y las preguntas que ustedes hagan, por supuesto. Les traigo un ejercicio que corresponde a un tanque rígido esférico que contiene agua y agua en equilibrio líquido-vapor. Y es el ejercicio con el tanteo más largo que he hecho de todos los 51 videos. Este va a ser el tanteo más largo que he hecho. Ok, comencemos. En un análisis experimental realizado sobre un recipiente esférico, se tomó la consideración del tiempo requerido para desalojarlo como un elemento de seguridad importante. Este tiempo está relacionado con la presión interna del recipiente. En el estudio de varias pruebas se determinó que la presión del líquido en el recipiente es una función de la cantidad de líquido presente en el mismo. Tome en cuenta los siguientes datos de una de las pruebas y determine la presión final del recipiente. Ahora viene el planteamiento propiamente del ejercicio. El tanque tiene un volumen de 5 metros cúbicos. Inicialmente contiene la mitad de líquido y la otra mitad de vapor en volúmenes. La presión en ese instante es de 1.4 megapascales y no existe transferencia de calor a los alrededores. El tanque es vaciado por la parte inferior hasta que el volumen del líquido es 3/8 del volumen total del recipiente. Y ese es todo el enunciado, es un poco como pobre. Entonces, lo que nos están pidiendo es esto que está resaltado aquí en negrita, es determine la presión final del recipiente. Entonces, esto es lo que nos piden. Nos definen el estado inicial, nos dicen que el tanque tiene un volumen de 5 metros cúbicos, nos dan la fracción volumétrica de líquido, lo que supone que el resto de la fracción para completar 1 correspondería a la fracción de gas. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a desarrollar paso por paso lo que tenemos aquí. Primero vamos a hablar del estado 1. El estado 1 dice que la presión 1 es 1.4 megapascales o 1400 kilopascales, que el volumen de líquido es el 0,5 por el volumen del tanque, es decir, si el tanque tiene 5 metros cúbicos, el volumen de líquido al inicio del proceso es de 2.5 metros cúbicos y la temperatura es 195,04. Esta temperatura yo creo que se escapó porque no forma un dato de esta temperatura sale, esta temperatura corresponde a la temperatura de saturación para 1400 kilopascales. Este valor entonces no es un dato, se me escapó a mí en la presentación. ¿Ok? Bien, entonces la temperatura 1 corresponde con la temperatura de saturación para 1400 kilopascales o 1.4 megapascales y da 195,04. Bien, necesitamos hallar la masa, porque con la masa y el volumen, pues podemos determinar el volumen específico. Y una vez que sepamos la fracción de vapor y la fracción de líquido, vamos a poder determinar el título o calidad y con eso vamos a poder definir el estado termodinámico. Entonces, la masa en el estado inicial necesariamente va a ser igual a la masa de líquido más la masa de vapor. Y la masa de líquido va a corresponder a el volumen de líquido entre el volumen F leído a la presión 1. Este valor que es 0.001149. Eso da que la masa inicial del líquido es de 2175.986092 kilogramos. Estoy trabajando con 6 decimales, que para el cálculo de masa es un valor bastante exagerado, pero bueno, quiero ser consistente con lo que establecí. Muy bien,
Ya tenemos entonces la masa de líquido. Vamos entonces ahora a determinar la masa de vapor. La masa de vapor va a ser igual al volumen de vapor en el estado 1 partido por el volumen específico G leído a la presión 1, que es este valor de 0,14078. Y da que la masa de vapor para ese estado es de 17.758334 kilos. Al sumar la masa de líquido más con la masa de vapor nos da que entonces la masa en el estado 1 es de 2193 puntos algunos decimales. Muy bien. ¿Por qué necesitamos todo esto? Bueno, porque con la masa 1 y la masa de vapor podemos determinar la calidad, por definición, ¿verdad? Entonces, calidad o título se define como la masa de vapor partido por, perdón, por la masa total para el estado termodinámico. Entonces da que la calidad 1 es 0.008095. Perfecto. ¿Por qué es importante este valor de calidad? Porque con este valor de calidad y los datos que nos da la tabla podemos determinar la energía interna. ¿Por qué queremos hallar la energía interna? Porque sabemos que nos están pidiendo datos que nos permite suponer que vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica, y en la primera ley de la termodinámica nos interesa conocer el estado inicial y esto es el valor de la energía interna, y como en este caso está saliendo fluido, nos interesa saber, sabemos que lo que sale por ahí es líquido saturado. Entonces nos interesa saber el valor de la entalpía F para ese estado termodinámico. ¿Ok? Ok, ¿qué más nos falta? Bueno, no nos falta más nada de este estado, ya lo tenemos todo. Ahora vamos al segundo estado. En el estado 2 sabe que hay calidad. Se sabe que hay calidad porque el enunciado así lo dice. Dice que el tanque se vacía hasta que 3/8 del tanque solamente es líquido. Luego, de 3/8 para completar la fracción de 1 sería 5/8, tiene que ser de vapor, ¿verdad? Entonces, sabemos que en el estado 2 existe equilibrio líquido-vapor. Y al determinar estos términos, sabemos que el volumen de líquido es 3/8 del volumen total. Esto supone 1.875 metros cúbicos. Para completar los 5 metros cúbicos, entonces da que el volumen de vapor en el estado final es 3.125 metros cúbicos. Fíjense que en este instante ya no tenemos más nada, tenemos más datos y nos están pidiendo la presión final. Entonces, ¿a qué podemos apelar aquí? Bueno, la única herramienta que tenemos de cálculo es plantear la primera ley de la termodinámica, ¿ok? Y al aplicar la primera ley de la termodinámica, fíjense que de manera conjunta yo trazo el límite del volumen de control. ¿Por qué es importante trazar el límite del volumen de control? Para poder identificar las interacciones de energía que tienen lugar durante el proceso. Entonces, el tanque es rígido. Como el tanque es rígido, pues entonces el trabajo vale 0. El tanque adicionalmente dice el enunciado que el recipiente es adiabático, o sea, sabemos que no hay ni calor y no hay trabajo, y que no entra masa sino que sale. Entonces, bueno, cuando planteamos la primera ley, calor y trabajo vale 0, la masa que entra vale 0, sino, entonces nos queda que 0 es igual a la masa 2 por la energía interna 2, menos la masa 1 por la energía interna 1, más la masa que sale por la entalpía que sale. Y no tenemos más nada, con lo cual necesariamente, o mejor dicho, es fácil adelantar que nos va a tocar hacer un tanteo, ¿ok? Entonces, como esto está ya igualado a 0, yo voy a sustituir ese 0 por una expresión, la voy a convertir en la expresión de error para hacer el tanteo, ¿ok? Y voy a explicar cómo es el tanteo que vamos a hacer. El procedimiento consistiría primero en lo siguiente. Asumir un valor de la presión 2. ¿Ok? Con el valor de la presión 2 entramos a la tabla y leemos V sub F y V sub G para determinar la masa de líquido y la masa de vapor. Y con esto la masa total. La masa total en el estado 2. Con la masa 2 y la masa de vapor en el estado 2 podemos determinar la calidad 2.
Y con la calidad 2 podemos determinar, o sea, con la calidad 2, el U sub F y el U sub G, podemos determinar la energía interna final. ¿Ok? Adicionalmente a esto, fíjense, ya hemos determinado masa 2, energía interna 2. Masa 1, energía interna 1, es un número, lo conocemos los dos términos. Luego, masa que sale. ¿Cuánta masa sale? Bueno, la masa que sale es lo que había menos lo que quedó. Sería masa 1 menos masa 2. ¿Sí? Entonces, masa que sale sería masa 1 menos masa 2. Y ahora aquí viene algo que es bien importante y es la entalpía a la salida. Fíjense, la entalpía a la salida, en los problemas anteriores nos valíamos de que el valor de la línea era un valor constante y tomábamos ese valor y entonces adecuábamos el volumen de control, la frontera o sea, la superficie de control, tomábamos de manera adecuada para incluir un valor que era conocido y constante. En este caso no tenemos eso. En este caso lo que sabemos es que la parte baja del tanque va a salir líquido saturado, efectivamente va a salir líquido saturado, pero la presión dentro del recipiente no es constante, de manera que el estado termodinámico del agua dentro del tanque no varía. ¿Y cómo varía? La entalpía como del líquido saturado que está saliendo está constantemente saliendo. Entonces, ¿qué valor de entalpía de salida vamos a tomar? Bueno, aquí lo que se hace, el artificio que se hace es una aproximación, lo que vamos a hacer, pero vamos a hacer la mejor aproximación posible. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ya sabemos que es vapor, que es líquido saturado lo que sale por allí. Entonces, el valor de la entalpía de salida que vamos a tomar va a ser el valor promedio de la entalpía de lo que sale por allí, que en este caso es líquido saturado. Entonces, vamos a tomar la entalpía promedio del líquido saturado del estado 1 más el estado 2. Entonces, ¿eso qué es? Bueno, es la entalpía de líquido saturado leído a la presión 2 más la entalpía como líquido saturado a la presión 1 partido 2. Eso nos va a dar el promedio del valor de la entalpía que atraviesa o que sale del tanque. ¿Es una aproximación? Sí, pero es la mejor aproximación que podemos hacer. Adicionalmente, debo decir que recuerden que estamos hablando de agua y estamos hablando de líquido saturado, de líquido. Entonces, las variaciones que se pueden esperar en la entalpía con ocasión de la variación de la presión realmente es pequeño. Entonces, el asumir o el hacer esta aproximación realmente no acarrea una incertidumbre que vaya a comprometer la confiabilidad de los resultados que vamos a obtener. ¿Ok? Y esto hace que no sea necesario hacer un análisis por elementos finitos o por volúmenes finitos de control para el sistema, hacer una simulación para determinar el valor de esa entalpía, sino con esta aproximación vamos bastante bien. Ok, como les dije en la introducción, este tanteo es el tanteo más largo que he hecho desde que comenzamos con el canal. ¿Ok? Porque ya se los voy a mostrar. Me voy aquí. Fíjense, la tabla tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 8 columnas. Además del valor que se asume. Entonces, bueno, voy a comenzar. El procedimiento consiste en... lo voy a escribir aquí nuevamente. Y vamos a ver. Vamos a asumir un valor de presión 2. Yo asumo un valor de 1372. Cuando calculo la masa de líquido me da 1634, la masa de vapor 2177, la masa total 1656, que supone una calidad de 0.01315, con los valores de U sub F y U sub G leídos a 1372 y con el valor de calidad que determinamos, calculamos un valor de la energía interna y asimismo de la entalpía a la salida. La masa que sale, aquí en la tabla no aparece el término, la ecuación M1 menos M2,
porque no me iba a caber aquí en la tabla, solamente puse m a la salida como el valor de 538. Y el valor del error es la primera ley igualada a 0. Entonces, bueno, al tomar este valor nos da que el término de error nos da menos 46,45. Perfecto. ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Subimos? ¿Bajamos? La presión, yo creo que hay que subirla un poco para que crezca, ¿ok? Porque el valor de cuando le elevemos, probablemente la calidad nos va a dar mayor y esto va a hacer que estos términos suba. Y así puede ser que obtengamos un valor de error por encima de 0 y podamos hacer la interpolación. Bueno, yo voy a tomar 1373 porque este valor está muy cercano. Y al sustituir, obtenemos el valor de error de 268. Ya tenemos menos 46,45 y 268. Tenemos un valor por debajo de 0 y un valor por encima de 0. Luego podemos interpolar el valor de error que queremos cometer. ¿Cuánto es el error que queremos cometer? 0. Entonces vamos a tomar el valor aquí 0 y vamos a interpolar el valor de la presión 2. El valor de la presión 2 nos da 1372.147. Yo les estoy mostrando las dos iteraciones más cercanas que yo conseguí cuando resolví el ejercicio por el EX. A lo mejor ustedes cuando lo resuelvan no van a sacar de la nada el 1372 como he hecho yo. Entonces probablemente ustedes interpolen entre 1350 y 1380 o lo que esté directo en la tabla. Por ejemplo, me imagino que en la tabla está directo 1300 y 1400 y el valor de error, el valor por encima y por debajo de 0 seguramente les va a dar más distanciado. Pero bueno, no se preocupen, tomen esos valores. Yo diría que 1300 y 1400, que son los valores de presión que me imagino están directos en la tabla, y hacen ese montón de cálculos para determinar el valor de la presión. ¿Cómo va a repercutir eso en el resultado? Bueno, el valor de la presión les va a dar ligeramente distinto, pero el nivel de error no es demasiado. ¿Ok? Entonces, el valor de la presión 1372.147 kilopascales. Y esto es el ejercicio. Les voy a mostrar la tabla que el programa que yo escribí en EX para resolver este ejercicio. Y está pequeño, ustedes lo pueden ir leyendo. Si paran el video, pueden ir leyendo cada una de las cosas. Fíjense la tabla que yo hago para el tanteo, pero esta es sencillo porque es un solo clic. Entonces yo me puedo dar el lujo de afinar el intervalo de interpolación todo lo que quiera, ¿no? Entonces, habiendo yo construido este valor de esta tabla, pues pude hacer la interpolación mostrando solamente una iteración. Pero es lo que el objetivo del video es mostrarles la metodología y que ustedes la entiendan. Yo creo que aquí lo hemos logrado, solo queda que ustedes practiquen. Bueno, me voy a despedir y voy a cerrar este módulo con una frase de este caballero que nació antes de Cristo, Cicerón, escritor, orador y político romano. No hay fotos de este caballero porque no existían las fotografías para ese tiempo, de manera que lo único que conseguí fue una foto de una estatua que hicieron de su imagen. ¿Ok? Bueno, el asunto es que este caballero dijo lo siguiente: si quieres aprender, enseña. Si ustedes toman como práctica lo que saben o lo que consideran que saben, tratan de enseñarlo, ustedes van a madurar mucho más los conocimientos cuando intentan ser lo suficientemente claros para que todo el que lo escuche, que no entienda o no conozca el contenido que ustedes pretendan enseñar, lo entienda. Eso va a hacer que ustedes se enriquezcan y eso va a hacer que ustedes mejoren su forma de hablar. Eso va a hacer que ustedes se pongan en el papel
de la persona que no entiende. Y eso los va a ayudar a ser primero, expertos. Segundo, va a hacer que ustedes a nivel de equipo estrechen sus relaciones con los que formen parte de su grupo y que me imagino que vayan a estar agradecidos por lo que ustedes les están enseñando, y en general les va a ayudar a ustedes cada vez a hablar mejor. Bueno, esto es todo. Si les ha gustado, denle like, compártanlo, activen las notificaciones y lo más importante, suscríbanse al canal, que todavía queda mucho por aprender. Adiós.